Muy buenos días para todos ustedes, estimados hermanos, amigos. Feliz domingo para todos. Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Manantial, un lugar para descansar y renovar tus fuerzas. Quien les habla es el pastor Irvil Villarruel y quiero que me acompañen hoy a reflexionar en este tema que lleva como título Hablando la verdad en amor. Y vamos a estar ubicándonos en Efesios capítulo 4, versículos 14 hasta el 15, y vamos a leerlo, y dice así de la siguiente manera: para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Qué interesante es poder hablar acerca de la mentira, porque la mentira se ha convertido en el gran negocio de las redes sociales en los últimos años. Es la nueva mina digital la que más réditos reporta. Quienes la explotan lo saben muy bien. Su valor puede ser incalculable. Tiene forma de intangible, pero sus consecuencias son profundas y su capacidad de producir puede ser insaciable. En ella se oculta un bien preciado capaz de movilizar sociedades, cambiar gobiernos o hundir grandes empresas. Es la mentira, el nuevo negocio, el más rentable en tiempos de posverdad, como dicen los de la posmodernidad. Ni siquiera hay que buscarla. Basta con fabricarla, basta con un trabajo previo de prospección de puntos débiles y de fijación de objetivos. Se puede extraer, fabricar en múltiples formatos: difamación, falsedad vestida de verdad, creatividad malintencionada oculta en mensajes inocentes. Hoy está de moda aquello que se conoce ya en los medios de comunicación como el fake news, las noticias falsas, aquellas noticias que se crean para poder captar la atención de miles y millones de personas. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo respecto a todas estas cosas? El apóstol nos exhorta a siempre hablar la verdad, pero en amor. Hablar la verdad en amor. Amados hermanos, vamos a empezar haciéndonos una pregunta que tiene que repercutir en nuestra mente, sobre todo en nuestra mente que está provista de la mente de Cristo. Y esa pregunta es la siguiente: ¿está bien mentir por una causa noble? Parece algo inocente muchas veces este tipo de pregunta, aunque es una pregunta que ha estado y nos hacemos con frecuencia, pero podemos hacerla a otras personas o nos la podemos hacer a nosotros mismos también para justificar alguna acción que queramos hacer, para defendernos o para justificar alguna causa. Esta primera parte es un llamado de atención que nos debe llevar a una profunda reflexión de lo que estamos haciendo según nuestros criterios. Nos vamos a encontrar con respuestas muy variadas y que pueden sonar hasta muy justificadas. Y quiero que veamos algunas, por lo menos dos opiniones en cuanto a esto de poder mentir por una causa noble. Opinión 1. Esto lo dice una persona: en mi opinión, la base de una acción moral es hablar libremente para sacar el máximo del bienestar de otros y minimizar el daño que usted le hace a los demás. Hasta allí está bien. Ahora, fíjese lo que sigue diciendo: una regla tal como nunca mentir, en mi opinión, no es la base para una acción moral, sino que en vez de ello es siempre una consecuencia directa de tratar de ser moral en primer lugar. Mentir puede ser, según mi punto de vista, algunas veces moral. Esta es una opinión. Ahora encontramos otra opinión que pareciera ser muy espiritual. Fíjense cómo dice: es pecado que alguien mienta. Cuando miente por una buena causa para salvar a alguien más, es mitad pecado, porque la mentira es para el beneficio de su prójimo y no para sí mismo. Sin embargo, es algo que se considera pecado. Por lo tanto, debemos tenerlo en mente y no caer en el hábito de mentir, de decir mentiras por cosas insignificantes.
Amados hermanos, amados amigos, una media verdad es una completa mentira y sigue siendo pecado para el Señor. Ante Dios, mentir por causas nobles no existe porque sigue siendo un pecado que Él aborrece, que Él no está dispuesto a llevar o a tener delante de sí. Pablo nos exhorta a no caer en las falsas doctrinas o enseñanzas del momento, esas que se están ocupando del tiempo presente. Fíjense lo que nos dice el versículo 14. Así no nos portemos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquiera nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Entre las nuevas enseñanzas de este siglo está el mentir objetivamente. Alguien alguna vez lo llamó en un artículo dudas razonables, mentiras rentables. Aquello que en otros tiempos mal llamamos las mentiras blancas o mentiras piadosas, cosa que jamás ha existido, cosa que no existe en la palabra del Señor. Por lo tanto, mentir por alguien, por una causa noble, no existe porque es pecado delante de Dios. Por tal motivo, el apóstol Pablo nos exhorta a hablar la verdad en amor. Siempre será en amor. Alguien puede decir que podemos mentir por odio. Es posible, sí, pero ¿podemos mentir por amor? Vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra del Señor. Ahora, hablar la verdad en amor nos ayuda ¿a qué? Nos ayuda a combatir las falsas enseñanzas. El texto nos sigue diciendo del apóstol Pablo, sino que hablando la verdad en amor. Es interesante lo que el apóstol pone delante de nosotros, porque el apóstol está usando una metáfora en el versículo 14, la metáfora viendo a los creyentes de Éfeso como niños, que son fáciles de manipular con cualquier cosa que les pueda ser atractiva o novedosa. Es una advertencia a no tener la actitud infantil que los haga caer en el error. Hoy por hoy, la mentira ha pasado de ser un antivalor para convertirse en un valor. Si mientes, eres bien visto por las nuevas formas de sociedad del momento. Pero si te dedicas a decir la verdad, serás el aguafiestas del grupo. Y eso es lo que no quieren muchas personas. Y eso es lo que muchas personas prefieren, mentir para poder encajar en el grupo. Ahora, para combatir las falsas enseñanzas debemos partir de algo. Hay un parámetro, hay una normativa, hay una regla que Dios ha establecido y debemos partir de los parámetros de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto al tema de mentir? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Tenemos que ir al principio. Al principio encontramos en Éxodo capítulo 20, versículos 16, ya de una forma, como una ley que se establece en la palabra de Dios a través de los 10 mandamientos, que nos dice, y donde tenemos la clave de este principio. Fíjense lo que nos dice Éxodo 20, 16. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. ¿Qué es lo que nos está diciendo precisamente Dios a través de esta ley? Que no debemos mentir por nadie, ni le debemos mentir a nadie. La verdad será siempre uno de los parámetros por excelencia de Dios para la vida del ser humano, sobre todo para la vida de sus hijos. Esto le agrada siempre. A Dios le agrada que nosotros andemos y caminemos en la verdad. Tercera de Juan 1:4 nos dice: nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Y tú y yo somos hijos de Dios y debemos practicar siempre la verdad para que podamos decirla en amor del Señor. Ahora, otra cosa, combatir esas falsas enseñanzas requiere que nosotros identifiquemos que los nuevos fake news son una falsa enseñanza o una doctrina de la actualidad, una nueva doctrina que se ha metido poco a poco en nuestras mentes, en nuestros corazones, y se está convirtiendo en una realidad tangible, algo que nosotros podemos ver y aún participar de ellos también. Ya lo hemos dicho, la mentira se ha convertido en un negocio muy lucrativo. Las redes sociales son las plataformas perfectas donde se ha gestado esta destructiva doctrina. Ojo, no es algo nuevo, solo que esta vez lo vemos que genera ganancias cuantiosas.
Pablo lo advertía en sus cartas y en un caso muy particular a los hermanos de la iglesia en Colosas. Colosenses capítulo 2, versículo 4 nos dice: les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aquellos que enseñaban esas cosas peligrosas entre los cristianos colosenses eran muy persuasivos. Eran personas muy hábiles con las palabras que engañaban a los hermanos, sobre todo aquellos que eran incautos y sobre todo a los débiles en la fe. La atracción de lo escondido y lo profundo de la sabiduría y conocimiento puede ser fuerte y engañosa, amados hermanos. Así que debemos tener mucho cuidado con las enseñanzas que nos pueden estar llegando a nuestras iglesias, a nuestros teléfonos, y que muchas veces nosotros nos encargamos de replicar porque se ha convertido en los nuevos fake news para llamar la atención y que muchos incautos puedan caer en esa trampa engañosa. Para que nadie os engañe, dice el apóstol Pablo. Pablo no está diciendo que ya habían sido engañados, pero él ve claramente el peligro, vio el peligro que se avecinaba y les advirtió sobre ello, que estuvieran pendientes, que nadie les pudiera engañar con esas palabras persuasivas, con esas palabras y esos argumentos capciosos que muchas veces ellos se dejaban envolver como esos niños, como lo dice ya en Efesios. Amados hermanos, puede sonar simple, pero los engañadores engañan. Ellos no anuncian la falsa doctrina como falsa doctrina. Por lo general, va a ser lo suficientemente similar a la verdad. De allí lo peligroso de ellos. De allí su peligrosidad. Amados hermanos, nosotros debemos siempre andar en la verdad. Por eso, la iglesia no escapa de esta triste realidad. Hoy vemos cómo muchos falsos profetas se han levantado engañando a muchos hombres y mujeres de Dios, aquellos que han necesitado también de la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo podemos combatir esto? ¿Cómo nosotros podemos combatir toda esta situación? ¿Cómo podemos combatir la mentira? La mentira se combate con la verdad, siendo verdaderos, siendo transparentes y sobre todo cuando nosotros nos cimentamos en la palabra de Dios, que estudiamos correctamente la palabra de Dios, que escuchamos los sermones que están correctamente centrados en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros salir de todas estas cosas? Amado hermano, amado amigo, busque la verdad, aprenda la verdad, viva la verdad y comunique la verdad. ¿Por qué razón? En Efesios 4:25 nos dice: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. El apóstol nos está diciendo que debemos dejar esa situación que se ha mezclado entre nosotros y pasa a ser una realidad en nuestras vidas. Eso tiene que desaparecer. Y termino esta parte en Juan 8:32, que nos dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando nosotros decimos la verdad nos liberta, porque Jesucristo es la verdad. En segundo y en tercer lugar, hablar la verdad en amor nos ayuda a ¿qué otra cosa? Nos ayuda a promover el crecimiento en el Señor. El apóstol nos dice en el mismo texto: crezcamos en todos los aspectos. Que él está diciendo que debemos seguir creciendo en el Señor. Hablar la verdad en amor sigue siendo la regla de oro. Sigue siendo vital para la vida del creyente. Sigue siendo vital para la humanidad. Esto es lo que la palabra de Dios quiere y requiere, y nada menos será suficiente. La verdad que se dice con un espíritu de egoísmo no es suficiente, no es real. Y tampoco lo que es falsedad, esa falsedad que se habla en base a un amor fingido, obviamente no es verdad. Pablo enseña a los hermanos de la iglesia de Éfeso que vivir en la verdad daba como resultado el crecimiento en el Señor en todos los aspectos. Ese crecimiento holístico, ese crecimiento integral, ese crecimiento en todas las direcciones del ser humano.
Recordemos que somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Por lo tanto, el crecimiento de aquel que se acerca a Cristo y vive una vida en la verdad tendrá un crecimiento que abarca cada aspecto de su vida. Primera Tesalonicenses 5:23 nos dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, y lo desglosa: espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hablar la verdad, amados hermanos, hablar la verdad en amor trae como consecuencia una vida de crecimiento continuo. Podemos crecer en valores y principios sólidos, algo que está en proceso de extinción en estos tiempos. Los valores y los principios morales y éticos se han estado perdiendo, pero son rescatables absolutamente cuando comenzamos a tratar con la mentira, sacar la mentira de nuestras vidas y hablar con la verdad. Como ya hemos dicho, la mentira pasó a ser de un antivalor, pasó a ser un valor en nuestros tiempos. Y es hora que debamos cambiar, es hora que nosotros podamos poner en práctica todo aquello que Dios nos dice en su palabra que debamos hacer. Ninguna palabra corrompida debe salir de nuestras bocas, nos dice el Señor. Fíjense, podemos crecer también en el conocimiento del Señor, para que podamos nosotros seguir creciendo hacia la estatura, hacia la plenitud de Jesucristo. Una de las cosas que Dios más desea de sus hijos es que podamos crecer en Él, pero crecer en el conocimiento de nuestro Dios Todopoderoso. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Obviamente no llegaremos a conocer a Dios plenamente, completamente, pero esa debe ser nuestra meta, esa debe ser nuestra actitud, esa debe ser lo que profesemos día a día para acercarnos y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Todas estas cosas que ya hemos hablado nos llevan a algún lugar. Hablar de la verdad en amor nos ayuda ¿a qué? Acercarnos a la perfecta imagen de Cristo. El versículo termina diciendo, el versículo 15, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Está hablando de Jesucristo nuestro Señor, el que dio su vida por ti y por mí. La enseñanza de Pablo, ¿en qué radicaba? Radicaba en que los creyentes no tienen que permanecer en la infancia espiritual, sino que deben llegar a un punto que sigan la verdad en amor, pero en crecimiento. Es decir, que debe amar la verdad, vivir la verdad y hablar de ella en todo momento. Este es el deseo del apóstol para los hermanos allá en Éfeso, pero también es el deseo para todos nosotros en el día de hoy. Jesucristo es esa verdad, y es allí en Jesucristo que debemos estar y mantener nuestro enfoque, nuestra mirada, nuestro norte para cada día ser más y más como nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo sujeto a una cabeza tiene todas las posibilidades de desarrollarse con normalidad, pero un cuerpo alejado de su cabeza tiene como esperanza la muerte segura. Y Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros su cuerpo, y debemos estar siempre sujetos a Él. Y es por eso que debemos hablar la verdad en amor. Nos acerca más a nuestro Señor, quien es la cabeza de su iglesia. Ese debe ser el deseo de nosotros todos los días. Lo dice ya en Salmo 73:28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Fíjense que el salmista está utilizando una palabra. La palabra hebrea es kerabá, que significa abordar, encontrarse con, como cuando se tiene el deseo de buscar a alguien y encontrarlo. Es la palabra que utiliza allí precisamente el acercarme a Dios. Cuando nos acercamos a Dios y le encontramos, encontraremos la verdadera paz.
encontraremos la verdadera tranquilidad en Él, porque Él es nuestro Señor, y cuando nos acercamos a Él, nos hacemos cada día semejantes a Él, y esa es la estatura de la plenitud de Cristo que Dios desea que nosotros alcancemos día a día. Amados hermanos, hablemos la verdad en amor. ¿Para qué? Para combatir las falsas enseñanzas. Hablemos la verdad en amor para promover el crecimiento espiritual, y hablemos la verdad en amor para acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Que sea Él cada día hablando en nosotros para que hablemos la verdad en amor. Vamos a orarle al Señor. Señor Jesús, gracias te damos porque hoy hemos escuchado tu palabra. Necesitamos, Señor, de tu presencia. Necesitamos que hables a nuestras vidas para que cada día, Señor, nosotros podamos hablar la verdad, porque tú eres la verdad. Y cuando hablamos la verdad, hablamos de ti, Padre amado. Hablamos de tu Hijo Jesucristo y del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Necesitamos compartir esa verdad con aquellos, Señor, que no tienen esperanza en el día de hoy. Necesitamos compartir esa verdad con aquellos que viven afligidos, aquellos que viven desesperanzados, aquellos que viven en agonía, Señor. Hoy, Señor, tú quieres traer libertad a muchos hogares, a muchas familias. Padre amado, toca esos corazones, toca esas vidas, toca nuestros corazones y nuestras vidas para que cada día esa palabra, Señor, de verdad salga de nuestras bocas. Padre amado, toca aquellos corazones quebrantados y vuélvelos a ti, Señor amado. Yo te los pido en el nombre de Jesús. Amén. Amado amigo, amada amiga, hoy has escuchado la palabra del Señor y recuerda que Él te habla con verdad, pero la verdad en amor. Recuerda que eres pecador y que necesitas volverte a Dios. Y es importante que abras tu corazón para que te vuelvas a Él y Dios te restaure completamente. Amados hermanos, amados amigos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan un hermoso y bendecido domingo y una excelente semana por venir. Muy buenas tardes.